Buenas tardes, queridos oyentes, queridos televidentes. Estamos comenzando una nueva edición de Dos Tercios, el programa que radiografía el proceso constituyente. Y hoy tenemos una visita espectacular. Vamos a presentar a un gran investigador chileno en materia de educación. Con él vamos a abordar la centralidad de la educación en la Constitución. Además, nuestro invitado es candidato constituyente, lo que hace una excepción en nuestro programa. Hay que decir que es una excepción que se justifica por dos razones. Una, porque Cristian Beley, nuestro invitado, es candidato por el Distrito 7, que es de nuestra región, pero que no es nuestro distrito. Y en segundo lugar, porque el tema de la educación de calidad y el acceso a la educación como derecho es un tema fundamental en la construcción de un país como el que deseamos, como el que aspiramos a tener, y en ese sentido la presencia de un especialista en esta área hace que sea siempre un tema relevante, sobre todo con un programa como este que está dirigido a los jóvenes. Así que, estimado Patricio, ¿cómo estás? Antes de darle la palabra a nuestro invitado, ¿cómo te ha ido en esta semana y cuáles son las novedades que esperas? Estamos muy bien, Alejandro. Saludos a nuestros auditores, también a Christian Blake, que nos está escuchando también. Tenemos un gran invitado, como tú dices, tenemos preparadas muchas preguntas. Sabemos que tenemos 30 minutos solamente, así que presentemos, o que se presente nuestro invitado al día de hoy mejor. Muy bien, sin más dilación, Cristian, estimado, preséntate ante nuestros auditores. Muchos te ubican, sobre todo los del mundo de la educación, pero en general este programa está dirigido a todo público, especialmente a los jóvenes. Hola, no, muchas gracias. Un gusto estar con ustedes, un gusto conversar con ustedes sobre educación en el marco del proceso constituyente, que es una ocasión para hablar más profundamente sobre el tema de la educación. Pero como tú lo dijiste, yo llevo 26 años hablando, conversando y trabajando en el campo de la educación. Soy Cristian Beley, yo soy de San Antonio, nacido y criado, como dicen, pero también educado acá en el puerto de San Antonio. Ahora estoy acá haciendo campaña porque me entusiasmaron amigos, amigas del campo educacional con ir a la campaña constituyente para representar el interés que creemos late muy fuerte en la ciudadanía en Chile por poner los derechos económicos sociales en el centro de la Constitución y a la educación en el centro de esos derechos. Así es que después de estudiar acá en San Antonio, yo me fui a la Universidad de Chile. Ajá. Y ahí estudié sociología, me hice académico, trabajé unos años en el Ministerio de Educación, después en UNICEF y después en la Universidad de Chile, y llevo 16 años como académico de la Universidad de Chile, siempre trabajando, como les decía, en el área de la educación. Cristian, a ti te tocó estar como parte de los asesores o consejeros, ya no recuerdo bien la denominación, en el proceso de comisión de educación que se gatilló después del movimiento de los pingüinos. Cuéntanos, esa no fue tu primera aproximación al tema de educación, pero sí me imagino que fue una experiencia muy importante, ¿cierto? Claro, ya llevaba más de 10 años trabajando en el campo, por eso cuando los estudiantes y las estudiantes secundarias hicieron este movimiento tan importante, que fue en el fondo la primera impugnación a la herencia institucional de la dictadura, que fue en el caso de ellos la lucha contra la LOCE, Uh-huh. contra el lucro, contra el cobro, el copago y la segregación, y por una defensa de la educación pública, incluyendo condiciones básicas y mínimas de dignidad en sus establecimientos. Bueno, ese movimiento pingüino, que fue muy, muy importante en 2006 y que yo creo que abrió todo este proceso de movilizaciones sociales que derivó en el movimiento estudiantil del 2011, pero después en el movimiento social más general. Ese movimiento fue respondido por el gobierno de la presidenta Bachelet, el primer gobierno, creando una comisión muy amplia de actores y que incluía académicos y expertos también, pero también los actores del mundo social, para tratar de procesar la demanda de los estudiantes y proponer soluciones al país.
Fue para mí una experiencia muy importante porque por primera vez estuvimos ahí durante 6 meses, medio año, discutiendo temas que yo había trabajado desde el ministerio, pero sobre todo desde la UNICEF, en torno a al derecho a la educación y a eliminar estas lógicas de mercado en el sistema escolar que yo creo que le han hecho tanto mal a la educación. Pero ahí en ese mismo debate muy extenso yo me di cuenta que en realidad en Chile todavía quedaban muchos sectores conservadores que defendían estas ideas y por lo tanto fue difícil. Después cuando la presidenta Bachelet intentó avanzar, estoy hablando del 2006-2007, sí. fue difícil llevar a cabo una agenda realmente transformadora que pusiera el derecho a la educación al centro y dejara toda esta otra lógica de mercado fuera de la educación. Entonces, diríamos que el proceso de diálogo fue muy importante, para mí fue muy enriquecedor, pero también fue muy frustrante después el ver que las demandas de los estudiantes en lo más importante no fueron satisfechas, sino que el país derivó en una agenda de políticas que no estuvo a la altura, diríamos, de esa demanda social. Cristian, saludos a Tricio por acá. Tú has Hola, escrito Tricio. y en tu programa de constituyente, tú eres una de las personas que más sabe de educación acá en Chile, lejos, ¿cierto? Has hablado sobre el valor superior de la educación pública sobre la privada. También has escrito y hablado sobre transformar la libertad de enseñanza en diversidad. También sobre el derecho a aprender, mejorar las condiciones de aprendizaje, sobre los derechos a estudiar en distintos momentos de la vida, que es lo que realmente es un tema muy interesante, y el acceso a las tecnologías de la información y la comunicación. Te pregunto, estos puntos que tú habitualmente señalas y desarrollas en tus presentaciones, en tus conversaciones, son los temas que hay que instalar hoy en día en esta nueva constitución, son temas que de alguna manera complementan lo que recién comentaba Alejandro, de aquellas grandes transformaciones que ocurrieron después de la Revolución Pingüina en nuestro país. Claro, totalmente. Por eso están puestas en nuestra propuesta del cambio constitucional en el capítulo de educación. Yo pienso que la cuestión fundamental, si uno lo piensa en términos de políticas y de marco institucional, lo fundamental es poner el derecho a la educación, un derecho igualitario, no discriminatorio, a una buena educación, ponerlo en el centro como la primera prioridad y supeditar todo otro interés institucional en el campo de educación a ese derecho. Eso quiere decir que, por ejemplo, los intereses de los dueños de las instituciones, como las universidades privadas o las escuelas y liceos, tienen que supeditar su interés al interés superior de los niños, las niñas, en este caso de la educación. Eso supone, yo creo, cambiar la lógica de mercado, porque hemos tenido una lógica de mercado en la cual lo que más defiende la Constitución y las políticas después es la libertad y la autonomía de los privados para gestionarse y en una lógica de competencia con la escuela pública, con la educación pública, que hace que la educación pública tenga que actuar de la misma manera. Entonces, finalmente es el mercado el que termina arrastrando la dinámica completa del sistema. Y eso es lo que ha impedido que tengamos la posibilidad de tener colaboración en el mundo educacional en vez de competencia, que tengamos una educación inclusiva en vez de segregadora, que tengamos una educación integral en vez de una educación solo de preparación para las pruebas que sirven para los rankings, las clasificaciones y la competencia en el mercado. Entonces, cuando yo digo que este es el núcleo central, no estoy diciendo que sea solo una cuestión normativa, estoy diciendo por nuestros estudios en la universidad y por la evidencia que ha acumulado mucha otra academia también, estas cuestiones han determinado los límites del sistema escolar y lo han configurado de una manera, como lo acabo de decir, privatizada, atomizada, de competencia y muy segregada. Y además estrecha en la oportunidad de aprendizaje de los estudiantes. Cristian. Lo que se opone a eso, es lo que estamos proponiendo. Súper. Tenemos además dificultades que vamos a heredar y una de ellas es, por ejemplo, que el tamaño de la educación pública no supera desde el punto de vista de la matrícula el 36%. O sea, apenas nos queda un tercio de educación pública pura, producto de la reforma educacional, un porcentaje de casi un 50% de la educación que estaba en manos de particulares subvencionados, de algún modo fue obligada a transformarse en corporaciones sin fines de lucro, pero falta hacer la transición interna desde este aterrizaje forzoso, ¿cierto?, hacia una cultura de servicio educativo
a la comunidad. ¿Cómo constitucionalmente a través de la discusión y de los consensos que se produzcan podemos avanzar a construir de ese tercio, perdón, de esa mitad de lo que eran los particulares subvencionados, una educación pública de calidad? Sí, es muy importante lo que preguntas porque eso define que tenemos que tener una agenda muy clara en para los dos sectores. En el caso de la educación pública, por supuesto, el proyecto de municipalización, el proceso de municipalización que se emprendió en los 80 fue parte del cambio constitucional también. Todas las reformas, en su momento la dictadura le llamó modernizaciones, ¿verdad? La privatización de los sistemas de pensiones, la privatización de las empresas públicas, la constitución de las ISAPRES, en fin, las modernizaciones fueron un intento de meter el mercado en la economía y en los derechos económicos sociales. Y educación fue parte de eso, y la municipalización fue parte de este proceso de que el Estado se desprendiera de sus escuelas y las hiciera competir en el mercado local privado, como lo acabo de explicar. Entonces, poner fin a la municipalización y crear un sistema de educación pública en que el Estado vuelve a ser el garante del derecho a la educación a través de sus instituciones y por lo tanto, ¿qué quiere decir eso? Que les da prioridad, que se compromete con altos estándares de calidad, que se compromete a tener escuelas y liceos públicos dignos, decentes, bien equipados, pero que se compromete también a expandir su oferta y a estar disponible a lo largo y ancho de Chile para todas las familias y para todos los niños y niñas como un derecho de ciudadanía, es decir, sin que le estén preguntando cuánto pesa, cuánto vale, cuánta plata tiene y si es que es bueno para estudiar o malo para estudiar. Ese es el cambio que tenemos que hacer en la educación pública y eso supone reponer la prioridad del Estado como un compromiso con ese derecho a la educación. Perfecto. Pero como ustedes lo han mencionado, la educación pública está muy jibarizada y muy debilitada, producto de estos 40 años de reformas de mercado en lógica de subsidiaria. Y entonces la educación privada, que es la que ha ocupado su lugar, la educación privada subvencionada, porque es básicamente con recursos públicos. Así es. La educación privada subvencionada también tiene que ser, yo digo, sacada del mercado, porque la lógica de mercado es muy clara cómo ha dañado la educación pública, pero no siempre para las personas es clara cómo ha dañado también la educación privada. La educación privada que se tragó un discurso de competencia, de que la educación pública era su rival y tenía que destruirla, de que los niños son un factor de producción del CIMSE, entonces hay que discriminar, de que las familias, para que te elijan, tienen que pensar que la escuela pública es un peligro, es una decadencia, y entonces venden seguridad, venden, en último término, algo así como segregación. El mercado escolar terminó siendo un mercado de la segregación social y académica. Eso no puede ser. Y yo no digo que en eso haya habido mala intención. Lo que digo es que las reglas del juego empujaron a la educación pública, perdón, a la educación privada, a operar en una lógica de un mercado salvaje de sálvese quien pueda. Y entonces terminó así. Tenemos que rescatar la educación privada de esa lógica de mercado, y eso significa defender la libertad de enseñanza también del neoliberalismo. Defender la libertad de enseñanza del neoliberalismo quiere decir poner los proyectos educativos, la innovación curricular, la innovación pedagógica, la diversidad cultural en el centro de las propuestas de la libertad de enseñanza de las escuelas privadas y no la lógica de mercado. Y eso es defender la educación privada del mercado también. Justamente, Cristian, tú al recordar este proceso de municipalización, aludías a la idea que lo promovía, y era esta idea de que los papás son los que pueden elegir y tienen el derecho a elegir la educación para sus hijos. 40 años después tenemos candidatos constituyentes que vuelven a insistir en ese viejo argumento de garantizar la libertad a los padres a elegir la escuela de sus hijos. ¿Por qué no nos cuentas claro, en breve cómo eso se transformó en una tragedia para la educación pública? Y también la educación privada, insisto. Mira, la idea es la siguiente. En Chile, en realidad, históricamente siempre hubo libertad de elección de los padres y de las familias, de los apoderados y las familias. Es un invento de que la Constitución del 80 le haya dado esa libertad. Eso no es así. En Chile nunca hubo zonificación. Lo digo porque en muchos países desarrollados existió la zonificación y las familias estaban obligadas a llevar sus hijos a una escuela determinada que el sistema educacional les asigna.
Y eso funciona así en muchos países desarrollados capitalistas. No estoy hablando del marxismo, del estalinismo soviético. Estoy hablando de países capitalistas que tienen un sistema de educación organizado territorialmente en que la gente va a la escuela de la esquina y no es problemático porque el Estado se compromete con que todas las escuelas sean buenas, todas las escuelas tengan igualdad de condiciones y por lo tanto los niños y niñas tengan igualdad de oportunidades. Eso en Chile nunca existió. De manera que la idea de que las familias buscaban una escuela y matriculaban a sus hijos e hijas según su conveniencia era una idea muy instalada en Chile. Lo que no estaba instalado era la idea de que esto tenía que ver con la garantía del derecho a la educación. O sea, en otras palabras, pasarle la responsabilidad del Estado a las familias y decirle, mire, en realidad usted es la responsable, porque el Estado no puede asegurar que las escuelas sean buenas, tampoco puede asegurar que sean gratuitas, tampoco puede asegurar que no sean discriminatorias. Entonces, todo eso, que la escuela, hay escuelas malas, hay escuelas que discriminan, hay escuelas que cobran, usted mamá, usted papá tiene que averiguarlo y buscar y golpear las puertas a ver dónde encuentra matrícula, dónde encuentra matrícula. Y ahí es donde tuvimos esa tragedia de 40 o de 35 años de segregación, de discriminación que acabo de mencionar, que llevó a niveles realmente que hacen del sistema escolar chileno en ese aspecto una cuestión vergonzosa. O sea, que en una escuela financiada con recursos públicos no te acepten tu hijo porque los papás no son casados, porque la mamá es soltera, o porque la niña o el niño es un poco lento para aprender. Es una cuestión de derechos humanos básicos que nos debería avergonzar y la aceptamos por mucho tiempo en Chile. Entonces, esa lógica de libertad de elección, pensar que la libertad de elección de las familias tiene que ver con encontrar una escuela en la que te traten bien, encontrar una escuela segura, es francamente muy pobre como concepto de libertad de elección. Porque además lo que se tiene que haber, suponía, Cristian, claro, que y eso iba a ocurrir si es que los padres contaban con la información adecuada, pero finalmente la información nunca llegó y lo que llegó fue una publicidad francamente engañosa. Pero yo insisto en el punto de que toda esa ideología en realidad le está traspasando la responsabilidad que es del Estado, se la está traspasando a las familias. Y le está diciendo, mire, como yo no me voy a hacer cargo de garantizar los derechos fundamentales partiendo por el aprendizaje, pero también la no discriminación, como yo no le puedo garantizar eso, usted es la responsable de buscar bien, usted es la responsable de elegir bien. O sea, un sálvese como pueda y una profecía autocumplida a la larga. Y por supuesto que las familias no tendrían por qué ser expertas en educación, en andar ellas averiguando en qué escuela van a aprender y en qué escuela no van a aprender. Pero tampoco expertas en seguridad para saber en qué escuela mi hijo va a estar seguro y en qué escuela lo van a hacer bullying o va a terminar con una cortapluma. Y tampoco expertas en composición social para decir, mira, en qué escuela mi hija va a estar con puros niños de la misma clase social y no van a colarse los flights. O va a estar con puros rubiecitos que lo van a discriminar. Todas esas lógicas que son las que han operado, yo he recorrido Chile conversando con las familias sobre por qué eligen escuelas. Y todo lo que acabo de decir es lo que he escuchado de centenares de familias en centenares de conversaciones. Es perverso un sistema escolar que, bajo el pretexto de darle libertad a las familias, lo que en el fondo hace es pasarle la pelota a ella y decirle, este es su cuento, usted arrégleselas como pueda, y si es que le va mal a su hija, culpa suya, no eligió bien. Esa es la lógica que tenemos que desterrar. Cristian, Lo contrario a eso se llama garantía del Estado de que las escuelas que reciben recursos públicos, todas funcionan con un buen estándar y en ninguna hay discriminación. Cristian, está vigente por estos días todavía la ley de inclusión. Está también, hace pocos días fuimos avisados acá en nuestra ciudad de Los Andes, que ya está fecha de inicio de los servicios locales a través del proceso de la nueva educación pública y el proceso de desmunicipalización de la educación. Pero preguntarte, esta lógica de la competencia versus la colaboración y la equidad versus lo que es la calidad de la educación, ¿cómo tú la perfilas para las necesidades de nuestro país en los próximos años? Sí, es cierto que la presidenta Bachelet en su segundo gobierno sí acogió buena parte de la demanda estudiantil y de la evidencia internacional y la evidencia nacional sobre cómo organizar mejor un sistema. Eso es correcto. Algunos de los procesos de selección y discriminación están regulados ahora por la ley de inclusión. Y también es cierto que la desmunicipalización ha comenzado y yo celebro ambas políticas. Sin embargo, la lógica de mercado que yo estoy mencionando, es decir,
que las escuelas tienen que competir por estudiantes para obtener financiamiento. Eso es el voucher o la subvención por alumno. Sí. Permanece. Y segundo, la lógica de la competencia por los rankings, es decir, que las escuelas van a ser premiadas o castigadas según su desempeño académico, o sea, según el ranking en el CIMSE, también permanece. Y esos dos elementos siguen siendo combustible para los procesos de discriminación, para los procesos de reducción pedagógica y de reducción del currículum que estamos mencionando, y también para los procesos de falta de cooperación y en cambio competencia. Entonces, es verdad que fue un paso adelante, pero tenemos que ser mucho más agresivos en el paso que tenemos que dar. Y por último, hay que recordar que esa ley fue llevada al Tribunal Constitucional, porque según la oposición de derecha, la ley era inconstitucional. Entonces, los preceptos básicos de la no discriminación no están totalmente asentados en nuestra institucionalidad, al punto que simplemente porque el Tribunal Constitucional empató la ley, y fue por el fallo, el voto del presidente, o sea, circunstancial de que él estaba presidente, que se terminó aprobando, que si no, seguiríamos con los mismos procesos discriminatorios que hemos tenido por 30 años. Entonces, es muy precario, diríamos, muy inestable el avance que hemos hecho y tenemos que consolidarlo constitucionalmente, pero además es incompleto. De manera que yo lo que pienso es que en la nueva Constitución, los preceptos de no discriminación, este concepto de justicia que estamos diciendo, el centro en la educación pública, la lógica cooperadora de la educación privada y la libertad de enseñanza en el sentido pedagógico, curricular y cultural, hay que defenderlos, hay que ponerlos en la Constitución, y así vamos a tener un sistema que va a tener 40 años por delante de políticas mucho más consistentes, que traten de revertir los 40 años anteriores de políticas consistentes, pero en el sentido contrario. Cristian, la carrera docente, los servicios locales de educación y una reforma a la formación docente universitaria, ¿crees tú que es un triángulo virtuoso de aquí en adelante para el futuro de la educación chilena? Mira, yo siempre digo esto. En Chile, los políticos les encanta decir que quieren tener un sistema, queremos ser desarrollados, queremos ser como la OECD, y los países de la OECD. Pero con un pequeño detalle, no queremos hacer nada de lo que ellos hacen. Queremos llegar a ser como ellos, pero no queremos hacer lo que ellos hacen. ¿Qué es lo que ellos hacen? Primero, fortalecen la educación pública tal como lo estoy explicando. Lo que yo estoy explicando no es la Unión Soviética, es Finlandia, es Singapur, entre otras cosas, Cristian, tenía un muy buen sistema de educación, ¿eh? Yo estudié ahí. La Unión Soviética más tenía un buen sistema de educación, pero no es el punto. Lo que estoy diciendo es que no es ya Corea del Norte. No es Corea del Norte lo que estoy hablando yo. Estoy hablando de los mejores sistemas educacionales. Es lo más razonable que hay, de eso estás hablando. Del mundo que es además un mundo predominantemente capitalista. Pero decirlo acá en Chile, dado que el experimento neoliberal nos llevó tan al extremo, parece que uno fuera un bolchevique. Bueno, y la segunda cuestión que esos países hacen es el fortalecimiento de la profesión docente. La profesión docente no está entregada al mercado en ninguno de estos países. La formación, por lo pronto, en Chile hemos entregado la formación docente al mercado universitario, porque todo lo que yo estoy explicando también se da en la universidad. Y todavía peor, porque en la universidad las grandes empresas lucrativas han sido mucho más determinantes que en el sector escolar. Entonces, la lógica del lucro y la venta fácil de diplomas, la estafa en último término, cobrar harto y entregar, formar mal y vender títulos, bueno, se ha impuesto en la educación superior como una estrategia de negocios. Y la profesión docente es la primera que usan como estrategia de negocios porque les sale barato y porque en Chile a las profesoras y profesores no se les respeta su estatus. Entonces, lo primero es que la formación de la profesión docente tiene que ser custodiada por el Estado de manera que no quede entregada al mercado. Lo segundo son las condiciones de trabajo de los profesores y profesoras. Cuando el Estado en algún país de estos que estoy comentando le entrega recursos públicos a las escuelas privadas, lo primero que hace es defender la profesión docente y decirle: usted participa, colabora con el Estado, pero no precariza el trabajo docente. Exactamente. Esto es muy claro. Esto, mira, en Chile siempre le gusta hablar con eufemismo, pero los gringos afortunadamente no son tan eufemísticos. Entonces, en Estados Unidos, muy claro, la derecha en Estados Unidos, que promueve las escuelas charter, lo dice con todas las letras: tengamos escuelas privadas con financiamiento público para no pagar el estatuto docente y poder contratar a cualquiera que enseñe. Lo dicen con todas sus letras porque son más brutales, más sinceros los gringos. Sí. Es algo así lo que ha pasado en Chile. La protección de la profesión docente
tiene que ser un principio exigible a cualquiera que trabaje con recursos públicos, y yo diría más en general, en el campo de la educación. Entonces eso es lo segundo. Perfecto. Y yo pienso que en la Constitución, como parte de los compromisos que adquiere el Estado de dar garantías de una buena educación, si uno lo quiere decir en esos términos, tiene que estar el fortalecimiento y dignificación de la profesión docente, que es, en último término, en términos prácticos, la garantía más importante. Exactamente. La educación es conversación. La educación es la conversación que las profesoras establecen y los profesores con sus estudiantes. Y esa conversación tiene que estar hecha con personas bien formadas, bien pagadas, bien respetadas y con un estatus profesional elevado. Así es. Cristian, nos quedan ya muy pocos minutos, entonces... Perdón si he dado la lata. No, todo lo contrario, nos has esclarecido muchos puntos, además con la convicción y la profundidad con que lo haces, prácticamente cuesta rebatirte, todo lo contrario, uno puede decir, no puedo estar más de acuerdo con Cristian Beley, ojalá que todo el mundo que afirma, que declara, que le importa la educación, lo pueda plantear con la claridad meridiana que tú lo has hecho. Yo te pediría, para redondear y hacer el cierre de esta clase magistral, de algún modo, que nos repasara los 3 puntos básicos para garantizar la educación como derecho constitucionalmente y avanzar a un estado mucho más perfecto del que dejó la educación la reforma educativa. No voucher es uno, ¿cierto? ¿Cuáles son los otros puntos? Podríamos agregarle el tema de la competencia. De los puntajes, claro, que castigan las escuelas. Una profesión docente, claro, firme, respetada, una educación superior o la formación de profesores al más alto nivel, con la más alta exigencia, por supuesto. Nadie está dispuesto a regalar ni un título más de pedagogía. Cristian, ¿algo más para agregarle a eso? Mira, a los elementos que tú mencionas, que algunos son constitucionales, otros son de políticas, yo agregaría 2 ideas más, que están vinculadas, pero que no hemos conversado mucho. Uno es la extensión del derecho a la educación. Ajá. El derecho a la educación que establece la Constitución actual es mezquino porque solo da una garantía de acceso en la educación primaria y secundaria. Así es. Pero tenemos que tener un derecho universal que garantice gratuidad y oferta disponible desde la primera infancia hasta la universidad. Perfecto. Nunca más jóvenes endeudadas por querer ser profesionales, por querer ser técnicos, por querer formarse más. Entonces tiene que haber educación gratuita, garantizada en todo ese nivel. Y después tiene que haber una garantía de oportunidades de aprendizaje a lo largo de la vida para las personas adultas y adultas mayores. Eso implica vincularse con los sistemas de formación profesional, laboral, pero también comunitarios, centros culturales, la educación artística, todas las oportunidades de educación a las cuales personas adultas y adultas mayores, a veces no por querer trabajar, sino por querer enriquecer su vida, desarrollarse como personas, quieren tener acceso. Eso no puede estar limitado solo a la clase alta o a quienes tienen más oportunidades. Tiene que ser un derecho para todos. Entonces yo diría un derecho garantizado como gratuito hasta la universidad y un derecho de oportunidad a lo largo de la vida para aprendizajes a lo largo y ancho de la vida, no solo en instituciones educativas. Muy y el bien. segundo concepto termino en 30 segundos. Bueno, el segundo concepto es el enriquecimiento de lo que esperamos de la educación. Lo dijimos un poco tangencialmente, pero ahora es bueno decirlo con todas sus letras. Nunca más una educación solo para preparar pruebas estandarizadas porque a alguien le importa un ranking o porque un ministro de educación quiere armar un semáforo con luces verdes, rojas y amarillas para asustar a las familias y estigmatizar las escuelas. No. Nunca más eso. Eso es empobrecimiento de la experiencia formativa de los estudiantes y es empobrecimiento de la pedagogía de las profesoras y profesores. Necesitamos una definición de la educación que sea mucho más enriquecida en colores, digo yo, pero no los colores del semáforo, todos los colores del arcoíris completo. Claro, que apunte no solo a las cuestiones cognitivas académicas básicas, que es lo que hacen los test estandarizados, sino también las habilidades intelectuales superiores, porque necesitamos ciudadanos críticos que sepan cuando le están tratando de meter el dedo en la boca o le están entregando información falsa o cuando están circulando noticias pseudocientíficas por ahí. En estos tiempos de pandemia es tan importante que las personas sepan leer críticamente información. Pero también necesitamos una educación orientada a las habilidades sociales y eso la educación chilena casi no lo hace. Una la educación comunicación, el diálogo, para la integración, para la convivencia,
para el Así desarrollo es. ciudadano. Son habilidades sociales, son habilidades ciudadanas Cristian, y sociales que tengo que sabemos que son interrumpirte, nos importantes. queda un minuto. En un minuto, resuma su... Y también la dimensión espiritual, la dimensión personal, la dimensión psicológica. En estos tiempos de pandemia lo hemos hablado mucho, el bienestar socioemocional. Y eso significa también hacer de eso un objetivo pedagógico. En definitiva, una definición rica y no estrecha de la educación. Perfecto. Bueno, queridos auditores, queridos televidentes, hemos tenido con nosotros a Christian Beley, un investigador de la educación de calidad internacional, además un constituyente que asume el compromiso de poner su conocimiento y experiencia al servicio de una mejor constitución en un tema que es transversal, y a mí me encantaría que existiera un partido en Chile, el partido de la educación, un partido que integrara a todos los que amamos la educación y que vemos en ella el vehículo principal para el progreso de las personas, el progreso del país y la convivencia nacional en mejores términos. Así que te deseamos mucha suerte, Cristian. Muchas gracias. Créeme que también. si fueras de nuestro territorio votaría por ti sin dudarlo, y espero Pero que te vaya por lo muy menos bien. dile a tus auditores que estamos en la Quinta Costa Así es. Dilo tú. y estamos ahí disponibles para todas las personas que, no sé si es el Partido de la Educación, pero todos los que creen que una buena educación es el mejor compromiso intergeneracional que podemos hacer. Ya Así lo saben. Estoy como un candidato independiente en la Quinta Costa, desde Concón y Oiña en el norte hasta Santo Domingo y San Antonio por el sur. Así es. Bueno, ya lo saben, si tienen opinión y pueden ingerir en las opiniones de voto en ese distrito, ahí tienen una tremenda opción para garantizar el derecho a la educación constitucionalmente. Sí. Bueno, Tricio, como siempre se nos pasó volando el programa. El tiempo, sí. Nos vamos. Nos vamos. Hasta la próxima Cuídense, semana. el corona nos Muchas tiene gracias, Cristian. asediados, pero no por eso nos vamos a detener. Suerte a todos. Hasta luego.